Bueno, a veces y de vez en cuando siempre es bueno recordar la coherencia que uno tiene cuando hace las cosas. Por las dudas, porque cuando se tratan de cosas que son, vamos a llamarle históricas, pero no históricas por la importancia que tienen los protagonistas, sino por la historia de los tiempos. Uno tiene que ser, o tratar de ser, lo más verídico y correcto posible y que el testimonio que se manifiesta, que se expresa, sea comprobable. Y no es que sea una lucha para enmarcarla en hojas de oro, sino es una lucha modesta como miles de nosotros, que somos gente de pueblo, hacemos todos los días. O sea que no es nada para destacarlo como una cosa de extraordinaria sensacionalidad. Son cosas simples que todos, es muy posible que todos ustedes tengan a lo mejor cosas hechas más importantes que esta que vamos a contar ahora. Yo había atravesado el continente latinoamericano, o sea, voy a contar una historia, por eso vale la pena hacer todas estas reflexiones previas. Yo había atravesado el continente latinoamericano y me había llevado casi 2 años el hacerlo, porque lo hicimos a pie y visitando pueblo por pueblo. Es decir, sin saberlo, yo todavía en ese entonces estaba recorriendo la misma ruta que había hecho un tiempo antes el Che Guevara. Nosotros no teníamos ninguna pretensión, como él mismo no la tuvo, creo, porque a través de la historia que uno conoce, él salió a la aventura. Bueno, lo nuestro era una aventura que continuaba de una experiencia previa, o sea, el conocimiento de Perón en el exilio y todo eso. Pero nosotros atravesamos, después que volví a la Argentina, yo de Santo Domingo, y que compartí el gobierno de Frondizi que nosotros habíamos llevado al poder y que no pudimos estar en el lugar, debimos emprender el éxodo nuevamente, y ese éxodo en estado muy elemental, primario, sin recursos, fracasado, o sea, con el dolor de nuevamente haber dejado a los padres y al hijo allá, ya el matrimonio estaba disuelto, lo que yo había quedado de la familia. Y ese tránsito nos llevó 2 años, 2 años por ese continente, empujando la adversidad, luchando con dignidad para poder sobrevivir. No es fácil cuando estás de paso. Pero bueno, ¿qué fue lo que produjo ese éxodo que duró 2 años de tránsito? Llegar a México. Llegar a un país desconocido, milenario, con una enorme leyenda, con escasos conocimientos históricos sobre México, y ahí, sin pensarlo y deslumbrado por la cordialidad, por el afecto, por el calor de ese pueblo, no sabía, como no sabe nadie que sale al exilio, cuánto tiempo va a permanecer en el lugar. Porque en alguna manera el exiliado es un ave de paso, una persona que, esto es importante, que está en el exilio tiene permanentemente la valija o la maleta o en el ropero, en el closet, porque puede salir en el momento menos pensado del lugar donde está. Entonces, el exiliado carga con una maleta permanente, con una valija permanente, mental y real. O sea, hay que salir por lo que fuere y emigrar. Entonces ese tiempo, ese proceso, ese periodo había llevado una continuidad de 2 años hasta descansar en un país que nos ofrecía un solaz, nos ofrecía como un descanso, era una especie de paraíso imaginado. Y claro, no es fácil entender, no es fácil integrarse. Uno no está preparado para estar en tierra extraña.
lo va haciendo la costumbre y va aprendiendo a convivir con el semejante a medida que transcurre el tiempo. O sea, es una adversidad, sos un agente extraño en un mundo que está funcionando a su manera, con su cultura, con sus costumbres, con sus sentimientos, con su patriotismo, con su nacionalismo, con su identidad. Uno es un agente extraño y adaptarse a ese tiempo, a ese lugar, a esa situación, tenía que empezar a ver cómo hacía de la vida. Cómo me hacía de la vida, cómo vivía. Ilegal, porque siempre cuando estás en un país que no es el tuyo, sos un ilegal. Hasta que no logras legalizar tu situación, todo el mundo te va a imponer primero. ¿Tiene arreglados sus papeles? ¿Está legal usted en el país? ¿Está usted inscrito en alguna institución legal, seguro, en fin, todas esas cosas? O sea, lo primero que te preguntan en cualquier lugar como el país, muy difícil que nadie te pregunte nada. Qué bueno que usted llegó, trabaje. Todo empleador, porque son países organizados, te pide si estás legal. Entonces, México no escapaba ni escapa, como ningún país en el mundo en este momento, que le exija al que llega a su país sus papeles, su legal. ¿Quién es este tipo? ¿De dónde viene? ¿Viene huyendo de la justicia? ¿Es el fugitivo? ¿Quién es? Entonces ese es el primer encuentro, el primer golpe con una realidad dura. No sos el turista, o sea, no podés permanecer permanentemente de turista, con un permiso de turista. Y claro, todo ese encuentro con una realidad iba acompañado con una carga del militante. No te olvides que yo era un militante ya, profesional. Yo había sido parte de un proyecto político de Perón, había vuelto al país, habíamos nosotros hecho la resistencia, continuado, en fin. No era una cosa de casualidad. Yo ya tenía en mi currículum una trayectoria y esos 2 años me los consumió el sobrevivir. O sea, era muy difícil atravesar el continente en 1958, 59. Era duro sobrevivir con lo escaso que uno podía recuperar, en fin. Y ahí entonces para poder dignamente vivir de lo que sabía hacer, tuve que inventar un método para ganarme la vida. Y la única forma de conseguir trabajo era que yo promoviera un proyecto, un propuesto. Y ahí me dediqué yo a pintar murales. Y entonces llegaba a los países y llegaba como un mensajero que traía un mensaje para ayudar a los niños pobres. Pero el primer pobre que tenía que ayudar era a mí. O sea, yo hacía una promoción con las autoridades y con todas las instituciones, Cámara Junior, Club de Leones, Rotarios, la Iglesia, Cruz Roja y todo eso, porque eran las primeras que estaban a mi alcance, que ni bien llegaba. Y entonces le ofrecía, vea, yo hago esto. Bueno, estas son algunas de las muestras que yo les quiero mostrar, que les quiero ver, para que vean todo lo que se ha hecho. Son muchos recortes de periódicos de distintos lugares de América Latina, del viaje que yo les he dicho que hice. Estos son distintos países. Esto, por ejemplo, es en Salvador, en Guatemala. Aquí estoy con el presidente de la República. En fin, acá estoy con la primera dama del país. Acá hay otros recortes de periódicos de distintos muestras de lugares distintos. En fin, hay mucho recuerdo. Esto salió en Buenos Aires, en el diario La Razón. Esto fue en Guatemala. En fin, distintos muestras de... Acá estoy vestido de gaucho. Quería mostrarles esto pintando en Guatemala. Vestido de gaucho. Primera página del diario. Se
Seguimos Guatemala. Acá estoy en México. Muestras de distintos lugares. Centroamérica, Honduras. Acá está el presidente de la Nación en Honduras dando la pincelada inicial a uno de mis cuadros. Acá estoy pintando. En fin, quería mostrarle algo nomás para que vean que todo lo que se ha hecho, miren todas las cosas. Acá estoy hablándole a la Nación por Radio Nacional en Honduras. Acá está el presidente, como decía, dando la pincelada. Distintos en Colombia. El ropero del niño pobre. El tiempo de Bogotá. El diario más importante de Bogotá. Acá está lo que se recaudaba. Festival artístico. Acá estoy con otros artistas. La Cruz Roja. Las cámaras del Perú. Esto es en el Perú. Páginas enteras de los periódicos. Homenaje en las cámaras de diputados y senadores. Aquí está Chabuca Granda, en Perú, Avenida Tacna, distintos lugares de Colombia, de Perú, en fin, de toda América. Y quiero mostrar, claro, sería interminable tanto recorte, porque son todos los países de América Latina que yo en esos 2 años que les digo, los pasé. Fíjense, páginas enteras miren, por ejemplo esta. El Senado pedirá terreno para la ciudad. Aquí estoy yo en primera página. Me están inyectando vitaminas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Y les voy a mostrar más todavía. Porque aquí está, por ejemplo, Chabuca Granda cantándome. Lo estoy pintando en Perú y acá está Chabuca Granda, la gran Chabuca. Y bueno, podemos hacer una promoción y todo lo que se recaude va en beneficio de los niños pobres, del ropero del niño pobre, en fin, había en todos los países hay instituciones para ayudar a los niños pobres, presidido y manejado por la gente rica y por las instituciones internacionales. Siempre están todos, cuando uno llega para ayudar a los pobres, enseguida se conecta en una semana con lo más graneado del país. Mi propósito era hacer una promoción original, que fuera curiosa, que fuera atractiva, que provocara realmente a través del mensaje, a través de la radio y la televisión, realmente lo que queríamos hacer, que no se viera como un intruso y que le permitiera a uno sobrevivir. ¿Por qué pasaba? Porque yo hacía una promoción, por ejemplo, un maratón pintando durante una semana, sin dormir. 5 o 6 días sin dormir, pintando día y noche. Con la prensa, en fin, había aprendido una manera, una técnica, un método. La prensa, la televisión, nadie se podía negar, nadie podía decir que no quería que hicieras una ayuda a los niños pobres. Te ponían condiciones, algunos desconfiaban, no sé, ¿qué trae este? Los primeros eventos fueron difíciles de hacer. Ya cuando tenía recursos, papeles y demás documentación, pues era enormemente fácil. Te voy a mostrar unas copias de los recursos, de los papeles, de las veces que yo hice en toda América Latina promociones de este tipo, maratones para ayudar a los niños pobres. En Perú, en Ecuador, en Colombia, todo Centroamérica e incluso México. Es decir, yo me introducía en las sociedades y una vez que hacía el evento, terminaba siendo famoso en 4 o 5 días. Entonces después, como me había conectado con
la parte más o menos con problemas económicos resueltos, yo les proponía hacerle retratos a las damas. Y entonces yo hacía cada promoción que hacía, yo hacía 5, 10, 15, hasta 20 retratos a las damas de la sociedad. Después de haber hecho el maratón y quedaba tirado porque pasarse 4 o 5 días sin dormir, sí comía por supuesto, pero frente a las cámaras de televisión, frente a los fotógrafos, frente a todo. Tal es así que fue tan creativa la idea que la revista Life, en esos entonces, ya en los últimos tiempos que yo hacía esas cosas, me hizo un reportaje de 4 páginas, la revista Life de los Estados Unidos. Ya te la voy a mostrar acá también. Ya hemos hablado de esto. Pero, ¿qué me valió eso? Mantenerme, honestamente, con muchas limitaciones, poder mandarle unos pesos a los pobres viejos que tenían mi hijo que estaba en Argentina. Además, y tratar, no sabía dónde iba, y tratar permanentemente de revivir esa conexión que yo había perdido en esos 2 años de tiempo con el maestro, con el general. O sea, el general ya estaba en España y yo en esos 2 años no tuve posibilidad de conectarme con él. Había perdido el contacto con el líder de mi causa. O sea, yo era un exilado que luchaba desde un lugar muy modesto, pero me desconecté. O sea, me tuve que desconectar para vivir, para sobrevivir. Todas estas cosas yo le cuento porque forman parte de una historia que no es para obtener réditos, sino para que conozcamos cómo se lucha y cómo se logran ese objetivo y a veces cómo tenés que tener la suficiente resistencia para recibir los azotes de los propios tuyos que te castigan. O sea, nadie tolera el triunfo del semejante. Es jodido eso. Entonces, México para mí fue un paño, fue el lugar de las lágrimas, fue el lugar de las frustraciones donde fueron resueltos, donde encontré el calor humano, donde encontré el compañerismo, donde aprendí muchas cosas, donde leí cantidades de libros, donde me conecté con gente muy importante que yo le aprendía porque había gente muy importante viviendo en México, mexicanos y extranjeros. O sea que eso me permitió retomar el contacto con Perón y establecí en general una correspondencia intensa donde ya yo participaba en un lugar estratégico del mundo hablando del peronismo y de la agresión que estaba realizando las dictaduras sobre nuestra patria. O sea, yo llegué a escribir en varios diarios de México, en revistas, reportajes, en fin. O sea, hacía 2 cosas, sobrevivía, pintaba, hacía retratos, hacía murales, ayudaba a los niños pobres, pero mantenía el contacto con el maestro que estaba en España. Todo eso me posibilita quemar 10 años de mi vida aprendiendo, sin desmayar un solo día. O sea, el que está emigrado, el que está de exilado, duerme y despierta siempre con una intensa objetividad de tenés que pasar el día. Es como si fueras un adicto, como si fueras un drogadicto o un alcohólico. Era cuestión de pasar el día. Y eso te llevaba a que no podías descansar, o sea, tenías que estar despierto más allá de las posibilidades reales. ¿Qué pasó con ese tiempo? Y ese tiempo fue un tiempo de aprendizaje, un tiempo de adquirir conocimiento, un tiempo de crecer uno como ser humano, de aprender una cantidad de cosas que me faltaban aprender. No te olvides que yo venía de ser un hombre de pueblo y además de ser un hombre de pueblo, de ser un campesino. O sea, yo era un campesino que había llegado a Buenos Aires con 14 años. O sea, yo me había hecho en el camino todo lo poco que sabía. Pero me fui dando cuenta en el transcurso del tiempo que lo que requería la necesidad de estar en el lugar donde yo estaba y donde transitaba, capacitación.
Y esa fue la escuela, ese fue el aprendizaje. Pero llegó un tiempo que pasaron 10 años, incluso intenté desde México volver a la Argentina, y volví en 1963, 64. Estuve en Argentina nuevamente, vuelto desde México en el 63, 64 y parte del 65, que fue ahí donde publicamos el diario Palabra Argentina, con Alejandro Olmos y Jaureche y el general Tanco, en fin, o sea, no sacando el dedo del renglón, pero tuve que regresar a México. En Argentina no podía hacer pie, porque yo había perdido la gimnasia de convivir en mi país. Entonces tenía ya pequeñas raíces en México, y volví a México. Pero ya sentía para mí mismo que yo había cumplido la etapa del exilio en México. Y entonces me propuso otro gran desafío. Es decir, yo quería crear a partir de la originalidad, así como tuve la creatividad para hacer maratones de 100 horas sin dormir, para llamar la atención, para lograr que nadie me pudiera decir, no, esto no lo podemos hacer. Tengo historias extraordinarias de gente que se quedó asombrada por la originalidad de la idea. O sea, cuando yo logré que Life me hiciera 4 páginas, no me recibía el director de Life en México. ¿Quién era yo? Y de intruso, me metí en su oficina de imprevisto. Estaba abierta su puerta y le tiré en el piso el diseño del proyecto que yo pensaba hacer en Puebla. Pintar un mural en una cuadra frente al Palacio de Gobierno de la ciudad de Puebla, y que iba a hacerlo pintando 110, 120 horas sin dormir, para comprarle zapatos a los niños que iban pobres a la escuela, a las comunidades indígenas. Y entonces el director del aire dijo, pero esto es una locura. Y bueno, una locura que necesito de su complicidad. Y me hicieron el reportaje, y te lo voy a mostrar, acá va a salir. Siempre es bueno seguir mostrando lo que uno ha hecho. Estos son cuando escribí en el diario Novedades en México, en El Sol de Puebla, en Novedades. Esto es en México ya. Después es las promociones que yo hacía en Puebla. Es lo que yo pinté en el pavimento, que yo les cuento en la fotografía que les puse antes. Esta es la revista Life, donde me sacan el reportaje que les hablé, que le conté del director de la revista. Aquí tienen el reportaje. Cinco días pintando. Una, dos, 3 y 4 páginas en la revista Life. En fin, trayectorias que quería yo mostrarle y dejar un testimonio. Entonces, como te dije, yo había cumplido la primera etapa de la segunda etapa de mi exilio. O sea, la segunda etapa, la primera fue haber ido a Panamá a ver a Perón, la segunda fue salir y atravesar el continente. Pero sentía que tenía necesidad de ir por más. Y entonces me propuse irme a los Estados Unidos. Irme a Estados Unidos a probar suerte y a ver qué podía hacer ahí. Porque la inquietud oculta, secreta, me lo imponía. Y le mando una carta a Perón diciéndole que pensaba irme a vivir a Norteamérica. Y me contestó, ojalá, hijo, que la providencia lo acompañe. Hágamelo saber, no se olvide de que estoy pendiente de lo... Más o menos así. Y un día en México ya había traído a mis padres, con mucho sacrificio, ya estaban viviendo en México, había traído a mi hijo, Abelito,
el hijo que ustedes conocen. Y un día dije, bueno, acá terminó todo, agarré mi auto, yo compraba un auto de Estados Unidos y podía ingresar con un auto americano que me costaba $2.000, $2.200 nuevo. Y yo podía como turista tenerlo por 6 meses. A los 6 meses salía a la frontera, renovaba los papeles y tenía otros 6 meses. Por eso tenía un buen auto en México, porque me costaba muy barato. En México valía el doble o el triple un auto. Entonces, como turista tenía por lo menos una movilidad, porque yo me movía mucho por la provincia mexicana. Entonces necesitaba un buen vehículo. Los caminos ahí en aquellos tiempos eran caminos riesgosos, o sea, caminos de montaña, había que tener buen auto. Y entonces me voy a Estados Unidos, o sea, un día salimos, dejo a mis padres en un departamentito, al cuidado de alguna gente, de alguna familia, y Abelito y yo nos pusimos las maletas, la ropa y todo en el baúl, en la cajuela del auto y agarramos carretera, 3.000 kilómetros a la frontera de Estados Unidos. O sea, todo esto te lo cuento porque quiero que conozcas cómo se producen los hechos, cómo se produce la historia. O sea, nosotros muchas veces conocemos la historia de ignotos personajes, como el caso mío, pero a veces son atractivos por la curiosidad que implica cómo se desarrollaron esas historias. Por eso yo hoy quería contarte esta historia. Creo que a lo mejor puede interesarte y quizá te sirva a vos o a tus hijos o a algún amigo como ejemplo de la constancia, de la objetividad y de la manera de planificar un método para lograr un objetivo. Porque sin método, sin planificar, nada se puede realizar en la vida. Sería interminable tanto experiencia, tantas andanzas, pero son testimonios para darle veracidad a lo que se está diciendo, porque mucha gente puede contar historias, pero nosotros tenemos que contar historias y que las historias sean creíbles. Y entonces, por eso es necesario mostrar documentos, que es lo que certifica lo que uno habla. Fíjense lo que hay acá, todo, o sea que mostramos de todas partes documentos, o sea, de los dos lados hay testimonios. Bueno, son 15 países, o sea, hay mucho material. Y bueno, como el hornero que había hecho su nido con el pico de a poco en México, había hecho el nido, había podido traer mis padres, ese día me lancé nuevamente a la huella. Y después de 3 días intensos de viaje, envuelto en una tormenta de arena que se gestaba sobre el desierto, atravesando ya los confines de las últimas instancias de México, entro al valle de Mexicali, con una gran tormenta de arena, ya un anochecer. Llego a la frontera con los Estados Unidos. Y ahí empieza la nueva etapa de esta vida que me deparó un nuevo amanecer, una nueva esperanza y un nuevo desafío. Es decir, no te olvides todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha dicho de lo previo. Entonces me instalo sin pensar, o sea, yo pensaba atravesar la frontera y ver cómo me introducía en ese mundo, en esa nueva Babel, que implicaba entrar a una nueva provocación, porque llegar a un país desconocido, sin papeles, sin idioma, y sin saber en qué podía sobrevivir. O sea, yo sabía que Estados Unidos no era como Latinoamérica, donde la relación humana podía resolverte un montón de inconvenientes. Ahí yo sabía que era difícil y que iba a ser un gran desafío y que iba a ser una gran provocación. Entonces,
No, ingresé ahí provisoriamente y todo, me quedé unos días en Mexicali, me quedé como un par de meses ahí, por unos amigos que me obligaron, unos amigos que había conocido en México, no te puedes ir de acá, tenés que hacer unos retratos a mi señora, después una amiga de la señora, en fin, 3 meses ahí tuve la fortuna de conocer a la compañera que tengo 50 y tantos años, que me acompaña, y no tuve el atrevimiento de ingresar a Estados Unidos. O sea, yo sabía que iba a ingresar ilegal y que todo era, a pesar de ser mucho más fácil aquellos entonces, no era para mí tan simple. Entonces me instalé en Tijuana. Fui a Tijuana, ahí tenía otros amigos, establecí contacto, venían personas con negocios de turismo a comprar obras de arte o trabajos o pinturas. Había muchos pintores en Tijuana, lo mismo en Mexicali, toda la frontera con Estados Unidos. Hay mucha gente que se dedica al arte porque es un gran mercado, viene el americano los fines de semana y compra, o sea que es una buena posibilidad. Yo me instalé en Tijuana y me instalé en playas de Tijuana. Los mexicanos que están oyendo están entendiendo la historia. Yo me instalé en playas de Tijuana, un lugar nuevo, recientemente construido. Era un lugar que se había realizado un desarrollo inmobiliario en una zona distante como a 10 kilómetros de la ciudad de Tijuana. Y entonces habían desarrollado una pequeña ciudad en las playas. Por eso se llamaba Playa de Tijuana. Ahí me instalé, alquilé una casa, traje a mis padres desde México y ahí nos pasamos como 6 meses pintando, Abelito y yo pintando paisajes y retratos, porque tenía un cliente que iba a Estados Unidos todos los fines de semana y me compraba todo lo que había pintado. Hasta que un día dije, bueno, ya estuvo esto, ya terminó esto, ahora voy a ingresar a la jaula del león. Esa es la historia de un exilio, de una militancia y de una certeza de que uno sabía qué es lo que quería hacer. O sea, yo quería hablar de peronismo en Estados Unidos, quería hablar de Perón en Estados Unidos y a ver qué pasaba, a ver qué iba a pasar. Bueno, ingreso a Estados Unidos, me deslumbro, todo el orden, en fin, me subyuga eso, porque de haber atravesado todo el continente latinoamericano, sumido en tanta pobreza y marginación y viendo tanta diferencia, fue un choque emocional muy grande. Pero al mismo tiempo dije, bueno, acá esta es otra sociedad, es un nuevo desafío. Pero el más grande de los problemas no fue todo esa impronta de la presentación de eso, sino el idioma. No te imaginas la frustración que es que no te podés comunicar. O sea, sí, podía buscar gente que me interpretara, pero era como tener cortados los brazos, o sea, no podés comunicarte. Fue afortunado toda esa adversidad, esos inconvenientes imposibles de vencer, porque había que comer, había que vivir, no era que estaba uno de turista. O sea, yo tenía que resolver a pesar de que no podía resolver. Y fue duro, fue difícil, pero siempre mantuve una línea que fue no trabajar de empleado para nadie, porque eso era un concepto que yo tenía, porque yo sabía que si iba a trabajar de empleado iba a entrar en la rutina normal de todo el tipo que busca trabajo, y entonces buscar trabajo era una cosa, y generar ingreso de dinero es otra. O sea, una cosa es cuando vos buscás trabajo en tu vida o cuando vos querés transformar tu vida. Si vos buscas trabajo, vas a conseguir trabajo. Si vos querés transformar tu vida, el desafío es mayor. Pero te puede dar la providencia una gran sorpresa. Podés transformar tu vida y tu suerte. O sea, la suerte no existe más que en las capacidades que uno tenga. Si yo hubiera entrado a Estados Unidos a buscar trabajo, cuando yo llegué a la semana a Santa Ana, California, a mí me ofrecieron un trabajo para ir a trabajar en un vivero donde fabricaban flores. No, esto es otra historia. Me pagaban 1.25 la hora.
O sea, no me alcanzaba casi para pagar el alquiler de la casa. Muy difícil. Y eso, si hubiera ido a buscar trabajo, ni bien llegué hubiera tenido trabajo. Pero yo dije, no, yo no voy a ir a trabajar a cuidar flores, cortar flores. Además, mi objetivo era otro. A ver, voy a aprovechar, si este es el país más poderoso y más rico del mundo y acá las oportunidades, era fácil en ese entonces. Entonces, me provoqué a mí mismo sin saber cuál era mi capacidad para resistir a la provocación. Y nos quedamos una semana en la casa, no, más, como un mes en la casa de la hermana de mi esposa, durmiendo en el piso y, en fin, soportando todas las adversidades de ser un intruso. Pero inmediatamente tuve la visión de ir a buscar un trabajo yo, con lo que yo sabía hacer, dibujar, pintar, en fin, lo que yo sabía hacer, a ver cómo podía hacerlo. Y ahí salí a la calle, salí a buscar. Y ¿sabes qué es lo que es salir a buscar sin poder comunicarte? Afortunadamente, o sea, recurrís a recursos que ni sabes que los tenés, que esa es la gran provocación y ahí está el gran crecimiento del ser humano. Bueno, para no hacerte muy larga la historia, a los 3 o 4 días ya tenía trabajo. Había conseguido que un taller, una compañía que hacía carteles, el señor era un mexicano, Paul Flores, y le fui y le dije, mira, yo hago esto. No, yo no necesito que hagas letras, si haces letras, yo te doy trabajo. Sí, yo hago letras, yo había sido pintor de letras, lo primero que yo empecé a hacer para ganarme la vida en la Argentina cuando tenía 14, 15 años era pintar letras, así que yo sabía eso. Era un oficio incipiente que yo había aprendido, pero lo sabía hacer. Me dijo, bueno, te propongo algo, me dijo. Yo no te voy a poder pagar acá pero yo tengo muchos pedidos, me llaman por teléfono. En esos tiempos existía el tema de la guía, de la Yellow Page, la guía amarilla, las páginas amarillas. Entonces, era un taller conocido en Santana, California. Y me dijo, mira, todos los trabajos que yo no pueda hacer, te los doy a vos, te los doy a ti. Y tú vas y los haces y me das la mitad. Me pareció extraordinario. Entonces, mi cuñado, que me había ofrecido el trabajo de 1.25 a la hora, que ganaba $125 mensuales, perdón, $125 por semana, cuando me vio la primera semana, que yo dije, me acaban de pagar, acabo de hacer mi primera semana con el señor mexicano pintor, y me gané $375. No puede ser, me dijo, ¿cómo? Claro, mi oficio me había repudiado. Ahora, no te quiero contar las experiencias de ir a un lugar a hacer un trabajo y que tenés que comunicarte en inglés con alguien. No te imaginás. Sin saber ni A de inglés, porque ese era otro de los problemas míos. No tenía posibilidad de comunicarme. No te imaginás la importancia que es comunicarse cuando vos no hablas el idioma que hablan todos los demás. En fin, quiero seguir contándote esta historia porque es una historia apasionante que seguramente a lo mejor no te sirve, pero como experiencia de alguien que te cuenta cómo vencer las adversidades, te va a encantar. Va a seguir, esto va a ser una historia que la voy a seguir mañana como yo me introduzco en este país, de mojado, wet back, espalda mojada, sin documentos, sin papeles, y cómo empiezo a dos cosas: vivir, sostener una familia, éramos 5, que había que darle de comer todos los días, tener una casa, tener una vida, muebles, ropa, en fin, te voy a contar toda la historia que es apasionante. Si vos querés, mañana te sigo la historia. Yo sé que te va a gustar porque es curiosa. No hay mucha gente que tenga, sí, posiblemente tenga historias más importantes que esta, pero que te la cuente así de primera mano y que vos conozcas además
las inquietudes de uno, las inquietudes y los delirios, y sobre todo los sueños y los ideales, no creo que haya mucho que conozca. Mañana, si vos querés, nos encontramos acá mismo y yo te sigo contando esta historia. Y por supuesto, me imagino que estaremos otra vez juntos y que mañana viene el gran desafío que yo tuve que enfrentar y te lo voy a contar cómo pude hacerme rico en este país. Eso te va a gustar. Mañana nos vemos.